Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas al doctor Emiliano Aldejani de la Universidad Nacional del Mar de la Plata, quien el día de hoy impartirá la conferencia magistral El juego y lo sagrado, miradas contrapuestas de significado antropológico del juego y del ritual. Bien, el doctor Emiliano Aldejani es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Mar de Plata. Es doctor en Filosofía por la Nacional de La Plata y ha obtenido varias becas de investigación. Beca doctoral tipo 1 y 2 de CONICET, beca de movilidad doctoral para investigadores argentinos Roberto Carri 2014, beca de movilidad postdoctoral para estancias de investigación de la Asociación Iberoamericana de Universidades Públicas, beca postdoctoral de CONICET 2017-2021. Asimismo, ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Chiapas y en la Universidad de Sevilla. Es profesor adjunto de la Cátedra de Metafísica del Departamento de Filosofía de la misma universidad. Director en jefe de la revista Prometeica y miembro del comité editorial de la revista E-Tramas. Es director del proyecto de investigación El umbral ontológico de la ficción lúdica, perteneciente al grupo de investigación en filosofía de la historia, epistemología y semiótica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Mar de la Plata. Es codirector del proyecto de extensión universitaria El juego de mesa como dispositivo de socialización. Ha publicado varios trabajos en revistas nacionales e internacionales sobre metafísica, filosofía, política y filosofía del juego. Bienvenido, doctor Emiliano. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Efectivamente, mi nombre es Emiliano Aldejani. Como comentaba Carla, dirijo actualmente el proyecto de investigación El umbral ontológico de la ficción lúdica. Es un proyecto radicado en mi universidad en Mar del Plata, que está integrado por participantes también de diferentes universidades. Carla Castillo forma parte, la doctora del proyecto de investigación, lo que ha favorecido en este último periodo que podamos realizar este tipo de cooperaciones interinstitucionales en la difusión y producción de la investigación. También hemos tenido oportunidad, a partir de la participación activa de diferentes integrantes del grupo, de participar en jornadas y eventos de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Morelos, de la Universidad de Murcia y en esta oportunidad de la Universidad Autónoma de Baja California. Así que agradezco enormemente la invitación. Bien, voy a hacer un breve comentario sobre el proyecto de investigación en el cual se enmarca esta conferencia, esta presentación, la investigación que da origen a esta presentación, que es un proyecto que intenta ordenar de alguna manera diferentes abordajes en torno del juego, de la filosofía del juego, que provienen de campos disciplinares algo diversos y que a lo largo del siglo XX se han desarrollado en paralelo, a veces sin establecer vínculos claros de diálogo entre las diferentes aproximaciones. En particular, en este proyecto vamos a ver tres marcos teóricos para pensar el juego y su relación con lo trascendente y con lo sagrado, la relación entre las prácticas lúdicas y las prácticas rituales. Bien, voy a detenerme un segundo a pasar la diapositiva. Ahí estaríamos nuevamente. Bien, los tres ejes que articulan el proyecto de investigación se circunscriben a tres preguntas particulares. La primera es: ¿qué es el juego? ¿Cuál es el estatuto ontológico del juego y de sus elementos? Es una pregunta que abordamos en el proyecto fundamentalmente desde el campo disciplinar de la ontología y que vuelve a la discusión sobre el juego a un marco de debates más amplios relacionados con cuál es el estatuto ontológico de lo ficcional, cuál es el estatuto ontológico de lo imaginario, y luego, en el caso particular del juego, cómo es que se articulan la imagen, lo imaginario y lo ficcional en el campo específico de la ficción lúdica. Este abordaje, como decía, se vincula de manera prioritaria al campo disciplinar de la metafísica y de la ontología, y el marco conceptual que nosotros problematizamos fundamentalmente se ordena a partir de dos autores. Uno es Cornelius Castoriadis, en torno a sus reflexiones sobre lo imaginario,
y el otro es Eugen Fink, en particular en su propuesta de desarrollar una ontología del juego y una fenomenología de la imagen. El segundo eje con el que estructuramos nuestro proyecto de investigación tiene que ver con cuáles son las características del entorno del juego como escenario simbólico. Probablemente este eje sea el que esté menos recuperado en esta conferencia, sin embargo, ha sido ordenador de muchos debates, que tiene que ver con pensar desde una perspectiva fundamentalmente semiótica cuál es la especificidad del entorno de juego en tanto escenario productor de discursos que habilita la construcción de determinados símbolos y cuáles son las dimensiones particulares de este esquema simbólico, de esta producción discursiva que presenta el entorno de juego. El abordaje fundamentalmente intenta poner en diálogo la producción de los llamados game studies, que surgen a partir de fines de la década del 90 y con mucha fuerza en la primera década del siglo XXI, con la semiótica holística de Yuri Lotman, y en particular también recuperando la comprensión castoridiana, nuevamente, del imaginario cultural y las redes de significaciones imaginarias, y cómo estas luego tienen un impacto en las prácticas sociales y cómo hay diferentes diálogos entre lo práctico, lo teórico y lo simbólico que pueden articularse de una manera particular en el juego. Y finalmente, ¿cuáles son los efectos que muestra el juego efectivamente en el imaginario cultural? Donde el abordaje va a incorporar otro tipo de producciones, otro tipo de trabajos de investigación que generan una aproximación fundamentalmente socioantropológica al juego y a su función cultural. Es probable que el contenido de la presente conferencia se sitúe propiamente en este tercer eje, aunque toma muchos elementos de la pregunta por el estatuto ontológico del juego y el abordaje ontológico del juego, entendido como una clave, como una práctica, como un espacio en el que el hombre interactúa con distintas formas de trascendencia. Bien, damos paso entonces a la presentación propiamente dicha. Bien, la tensión entre el juego y lo sagrado puede pensarse, un segundo, no, puede encontrarse e identificarse en diferentes culturas, fundamentalmente en las culturas arcaicas, pero luego de diferentes maneras va a reencontrar espacios de aparición en las culturas occidentales, ya sea en el medioevo, en la modernidad o incluso en la actualidad. Podemos pensar en prácticas rituales ampliamente ludificadas, como pueden ser los juicios por combate, por ejemplo, medievales, o los juegos funerarios, las prácticas mánticas, diferentes instancias fácilmente reconocibles en las culturas arcaicas, pero luego también presentes en el desarrollo de la cultura occidental, en las que el juego y el ritual no solo aparecen vinculados o emparentados, sino por momentos incluso puede resultar difícil distinguir una instancia de otra. Un autor que puso particular énfasis en este particular vínculo entre lo sagrado, lo ritual y lo lúdico, y que ordena de alguna manera a lo largo del siglo XX las discusiones en torno al juego, es Johan Huizinga, a partir de la publicación de su libro Homo Ludens, pero también en particular 4 años antes de publicar Homo Ludens, en sus conferencias sobre lo lúdico y lo serio. Bien, vamos a retomar algunos aspectos formales del juego que va a describir Huizinga y que, en cierta manera, nos permiten divisar ya cuáles son los aspectos formales entre la práctica ritual, la liturgia religiosa, la festividad arcaica, que con los que podemos establecer un paralelo con las prácticas de juego. Por un lado, Huizinga va a afirmar que el juego es una actividad libre, gratuita e improductiva. Ahí donde aparece el interés o aparece la subordinación de lo lúdico a la producción de alguna finalidad, la obtención de alguna finalidad exterior, el juego para Huizinga se diluye, se destruye. Y esto es una tesis que de alguna manera va a acompañar a la mayoría de los abordajes del juego que se producen a lo largo del siglo XX. Lo lúdico tiene que ver de manera primaria con una acción gratuita y voluntaria a la que se accede de manera libre. El concepto de libertad que va a manejar Huizinga finalmente va a ser discutido por algunos autores, fundamentalmente por un autor francés
de la década del 90, en la década del 90, que va a plantear que esta libertad de jugar o no, que se le presenta al jugador al momento de incorporarse o no al entorno del juego, es una libertad externa al entorno del juego y que no forma parte, a priori, del entorno del juego mismo, sino que la libertad al interior del entorno del juego va a estar vinculada a una libertad legal que ya asume ciertas condiciones normativas delimitadas por el espacio de juego. Sin embargo, es innegable que la libertad de jugar o no, sea interna y propia del juego o sea un elemento externo, es concomitante al desarrollo de una práctica lúdica. Por otro lado, el juego y el entorno lúdico en general constituyen una excepción de la vida corriente. Las personas, cuando ingresan a una práctica de juego, entran en lo que Huizinga va a denominar una lógica de como sí, ¿no? De alguna manera se genera un consenso espontáneo respecto de un ordenamiento excepcional y una lógica de asociación excepcional y la asunción de determinados roles también excepcionales que se van a desarrollar en un tiempo y un espacio delimitado. Esto evidentemente lo comparte también el juego con la liturgia. Por otro lado, el juego está encerrado en sí mismo. El juego delimita para sí un espacio semiótico y un espacio práctico en el cual se exceptúan determinadas convenciones sociales. Y a este espacio Huizinga, y no de manera ingenua o no de manera ligera, va a denominar círculo mágico. Cuando las personas ingresan comunitariamente a una práctica de juego, para Huizinga ingresan a un círculo mágico en el cual las formas habituales de comportarse y de dirigirse entre sí pueden ser exceptuadas, aspecto que va a compartir el juego con la fiesta y con el ritual. Y luego veremos que será un aspecto que también compartirá con otras instancias de la cultura, en tanto son atravesadas por la dimensión lúdica del mismo modo que el ritual. Voy a hacer una breve cita de Huizinga perteneciente a sus conferencias sobre lo lúdico y lo serio. Huizinga afirma: todo juego entraña un elemento de enlace y otro de desenlace, durante un tiempo determinado y un lugar concreto. El juego crea dentro del mundo ordinario otro universo propio, extraordinario y acotado, en el que los jugadores se mueven de acuerdo con una ley especial e imperiosa hasta que ésta los libera. El juego hechiza, es decir, emite una palabra mágica que acucia. El juego cautiva y atrapa en un mundo específico y figurado. Esta idea va a aparecer en la mayoría de los autores que abordan el juego como problema teórico, que es la idea de la superposición en el mundo de lo habitual y en el flujo de las prácticas sociales, en el curso de las prácticas sociales, de un marco excepcional en el cual las personas pueden exceptuar las prácticas habituales para superponer otro tipo de finalidades, otro tipo de conductas y, en términos más generales, otra lógica de asociación para los elementos que se incorporan al entorno de juego. El juego aparece como una forma de acción sagrada. El lugar sagrado y el espacio de juego guardan similitudes formales notables. El espacio de juego, el templo, el estrado judicial, el círculo mágico son espacios destinados a la consecución de determinadas reglas excepcionales. Espacios separados del mundo habitual en los que se realizan acciones que se consuman en sí mismas. Por otra parte, Huizinga va a afirmar: el juego crea orden porque el juego es un orden, ¿no? Es un orden divergente, pero el espacio de juego establece una forma de orden, y al establecer esa forma de orden, el espacio de juego o las prácticas de juego van a presentar una concepción del mundo simplificada y parcial que posee un potencial estetizante. En la reducción esquemática que hace el entorno de juego de las prácticas sociales habituales, el hombre accede para Huizinga a una parcial representación de la perfección, ¿no? Y en ese sentido, el juego va a aparecer en la cultura como una potencia estetizante, una potencia ordenadora. Del mismo modo que podríamos observar en otras prácticas concretas que también están atravesadas por esta característica de generar un orden divergente, excepcional,
en el cual la complejidad de la experiencia social de lo real se simplifica a un esquema simbólico práctico más acotado. Por otro lado, el juego posee un elemento de tensión y un grado de incertidumbre sobre su resolución, a menos que estemos pensando en un juego meramente procedimental, un juego en el que se va a llevar a cabo una determinada coreografía sencilla sin margen de error. El juego siempre nos presenta una resolución no determinada de inicio, y en tal sentido, además de estetizar la realidad, moraliza la interacción, en tanto que el respeto de las reglas y el reconocimiento del carácter vinculante de las reglas de juego por parte de los jugadores siempre comporta una decisión moral. Siempre, por más que al interior del juego las reglas resulten vinculantes, siempre el jugador podría sentirse tentado de romper alguna regla para obtener algún beneficio en el desarrollo de lo que se está llevando a cabo. Por último, una de las formas en las que el juego se manifiesta en su completa extravagancia es en el disfraz. El disfraz, el teatro, la danza, son prácticas en las que el juego muestra su extravagancia, es decir, la posibilidad, mediante su potencia estetizante, de presentar un orden divergente al orden habitual. Tal como señala Huizinga en su libro Homo Ludens, el juego y las diferentes formas de ritual sagrado ofrecen un lugar de encuentro privilegiado en las festividades arcaicas, en donde hundirán sus raíces los torneos medievales, la celebración en la que se conjugan la ornamentación, lo teatral, la máscara y la competencia lúdica. El juego, en este sentido, en su encuentro con la festividad, expresará su vínculo particular con el ritual, en tanto que se constituye como una instancia originaria de toda expresión cultural. Bien, vamos a pasar de diapositiva. Esto, así. Y volvemos. Bien. El primer marco conceptual de los tres marcos que vamos a tomar para esta exposición es bueno, podría considerarse fundacional. En verdad hay mucho ya escrito previamente sobre el juego, hay tratados completos sobre el juego, pero el libro de Huizinga ha logrado darle una visibilidad y relevancia a la dimensión lúdica de las prácticas sociales que quizás otros trabajos anteriores no habían logrado, y en tal sentido sí ha sido fundacional, en tanto que otros investigadores tomaron su libro, en particular Homo Ludens, como el inicio de un campo de investigación. La tesis fundamental y quizás más polémica de Huizinga, esto lo señala Umberto Eco en el prólogo que realizara la edición italiana de Homo Ludens en la década del 70, la tesis de Huizinga de que las formas culturales y toda forma de creación cultural proviene de una dimensión originaria que es lúdica, es una tesis, si se quiere, un tanto polémica si se piensa en la influencia que tenía, por ejemplo, el pensamiento de Hegel en el pensamiento europeo del principio del siglo XX, al que las tesis de Huizinga van a contraponer de alguna manera la idea de que el origen de las formas culturales está en la festividad arcaica y en la dimensión lúdica que ordena estas prácticas. En tal sentido, Huizinga va a plantear que no se trata, leo la cita que está en la filmina, no se trata del lugar que corresponde al juego entre las demás manifestaciones de la cultura, sino en qué grado la cultura misma se ofrece como juego. No se trata de que el juego sea una expresión cultural que posea un valor determinado, sino que además la cultura misma en sus inicios se juega, se presenta como juego, y esta cultura que inicialmente surge de una actitud lúdica que tiende a reabrir aquello que lo regular y lo habitual ha cristalizado para que emerjan nuevas formas, luego estas nuevas formas van a cristalizarse de alguna manera también y van a tender a tornarse en una nueva forma de regularidad. Esta regularidad se va a expresar en costumbres, se va a expresar de manera más rígida en una moral, de manera incluso más rígida en un sistema judicial, y en algunas ocasiones Huizinga va a decir llega a asumir una forma
mucho más estática en las figuras de lo sagrado, ¿no? Los rituales sagrados, la liturgia que tiene que ver con la relación del hombre con la trascendencia y con lo sagrado como tal, va a ser una forma incluso más consolidada de aquellas producciones culturales que emergen del mero juego para la perspectiva del autor. Sin embargo, no importa cuánto estas creaciones culturales parezcan haberse cristalizado, parezcan haberse establecido, o podríamos decir, quizás en términos castorianos, puedan haberse instituido, siempre están sujetas a la posibilidad de que la misma actitud lúdica que les ha dado origen, la misma actitud que tiende a desdibujar la legitimidad o la solemnidad de lo habitual, pueda reabrir el juego de interacciones que en ella se ha consolidado y volver a generar un marco de emergencia de prácticas y significaciones. Tal como ha señalado, volví un poco atrás, otras prácticas a priori no asociadas al juego o al universo de lo lúdico compartirán esta capacidad de exceptuar el flujo de lo habitual para proponer un escenario simbólico práctico diferente, en el que los individuos ingresan al incorporarse en ellas. Y en tal sentido, Huizinga buscará desandar la apariencia externa de estas prácticas para mostrar su vínculo conceptual estrecho y su similitud formal con el juego. Entre estas prácticas se encuentran la guerra como modo de ordenación que establece formas excepcionales de interacción por un tiempo y un espacio determinado, las prácticas judiciales, la poesía, diferentes formas de producción artística y científica, entre otras. A cada una de estas esferas, Huizinga dedicará un capítulo de su libro Homo Ludens, observando sus vínculos con lo lúdico y con una potencia estetizante de los fenómenos culturales. Sin embargo, la relación entre el juego y lo sagrado, la relación entre el juego y la trascendencia, va a ser un elemento transversal a toda la obra, a todo el ensayo, Homo Ludens en particular, de Huizinga, y en algún sentido también se puede encontrar en otras obras como A las sombras del mañana o en Los albores de la paz, que es su última obra. También se puede observar cómo la relación entre las prácticas sociales, entre el juego y entre la posibilidad de crear formas culturales y cierto marco de trascendencia es un elemento que es continuo en su producción intelectual. La figura de la máscara, el sentido de la victoria, el vínculo entre el azar y la adivinación, son instancias en las que podemos reconocer un vínculo entre el juego, entre lo lúdico como tal, y lo ritual, lo sagrado. Por otro lado, Huizinga va a usar, en menor medida, luego Fink le va a dar un lugar mucho más importante también, la noción de mundo de juego, este mundo de temporada, este mundo excepcional que se superpone al mundo de lo habitual. Y en ese sentido me gustaría distinguir la noción de mundo de juego, tal como aparece en el pensamiento de Huizinga, como aparecerá luego en el pensamiento de Fink, de lo que los Games Studies han dado a llamar Playworld. El Playworld, del que hablan los Game Studies, que particularmente trabajan en el juego, pero centralmente al videojuego, aunque luego muchas de las cosas que dicen sobre el videojuego puedan utilizarse para pensar el juego en general. El Playworld es una noción que se proyecta fundamentalmente desde la semiótica y que tiene que ver con el marco de normas y el marco de símbolos o el marco narrativo que propone un juego determinado, ¿no? Mientras que el mundo de juego, tal como lo entiende Huizinga o tal como lo entiende Eugene Fink, es un espacio de emergencia, ¿no? El mundo de juego es una instancia excepcional en la que la producción cultural acontece. En términos de Huizinga, es un espacio de emergencia de formas culturales, y en términos, como podemos pensarlo a partir de Eugene Fink, y lo vamos a ver más adelante, es el espacio de emergencia de figuras imaginarias, lo que él va a identificar como apariencias ontológicas, es decir, figuras que no se identifican con lo que es en el sentido material, que no poseen el mismo grado de existencia que los objetos que manipulamos, pero que tienen un grado de injerencia respecto de las conductas que desarrollamos a lo largo de una práctica lúdica. Bien, prosigo. Voy a tomar una cita de Huizinga, también perteneciente a Homo Ludens,
La puse en la filmina fundamentalmente para poder acompañar la lectura. Bien. La representación sacra es algo más que una realización aparente y también algo más que una realización simbólica, porque es mística. En ella, algo invisible e inexpresado reviste una forma bella, esencial y sagrada. Sin embargo, la realización mediante representación lleva también, en todos sus aspectos, los caracteres formales del juego. Se juega, se lleva a cabo la representación dentro de un campo de juego propio, efectivamente delimitado como fiesta, es decir, con alegría y libertad. Para ello se ha creado un mundo de temporada. Su efecto no cesa con el término del juego, sino que su esplendor ilumina el mundo todos los días y proporciona al grupo que ha celebrado la fiesta seguridad, orden, bienestar, hasta que vuelve de nuevo la temporada de los juegos sagrados. Este fragmento me gustaría enfatizar un poco en la noción de mundo de temporada, ¿no? Es el espacio de la fiesta o la temporada de juegos sagrados es un momento en el que una comunidad se da a sí misma un mundo de temporada, es decir, permite establecer un orden excepcional que puede estar cristalizado en formas rituales, que puede estar establecido hasta cierto punto en liturgias muy concretas, pero que no deja de ser un espacio que se delimita a sí mismo la posibilidad de establecer prácticas y relaciones excepcionales respecto de la vida ordinaria. Desde la perspectiva de Huizinga, salté un poco. Esta relación del juego con la trascendencia, del ritual con la trascendencia, en cierto punto va a ser objeto de una crítica por parte de Eco en el prólogo que realizara a Homo Ludens, en tanto que, si bien Huizinga advierte que el juego nos conecta con formas de trascendencia, luego sobre el final del texto, Huizinga va a pensar a la moral como una piedra de toque, como un límite que el juego no puede superar, ¿no? Para Huizinga lo lúdico encuentra como límite formal a ciertas formas muy esquemáticas de la moral, como pueden ser, por ejemplo, la compasión, pero esta moral, Huizinga no la piensa como un producto cultural, no la piensa como algo que ha surgido de la dimensión originaria y lúdica de la fiesta arcaica, sino que la piensa fundamentalmente como una instancia trascendente, que ahora sí aparece como un límite para lo lúdico. Eso uno podría evaluar el peso y la pertinencia de la crítica que le establece Umberto Eco a Huizinga. Ahora bien, lo que caracteriza al juego no es la falta de seriedad o la liviandad, sino por el contrario, el abandono y la exaltación al interior del juego. El ánimo lúdico se caracteriza por una más ferviente gravedad, por la más ferviente gravedad. Aquí la conexión entre el juego y lo sagrado se hace más explícita, pues el espacio del juego abre la posibilidad de expresión de la divinidad y de sus designios. Ello se expresa de manera paradigmática en la comprensión de la victoria o el resultado de un juego agonal, es decir, un juego de competencia, como la manifestación inapelable del veredicto divino en la resolución de un conflicto o de un litigio. Este vínculo entre la victoria y la decisión sagrada es lo que permite entrever cómo llegan a constituirse determinadas formas culturales, cómo llegan a construirse el vínculo entre determinadas formas culturales, como por ejemplo los juicios por combate o la resolución de determinado litigio mediante una prueba o competencia, que puede ser una prueba de azar o que puede ser una prueba de habilidad, una prueba de inteligencia, una prueba de fuerza, eventualmente una confrontación militar. Desde la perspectiva de Huizinga, la conexión entre el derecho, la suerte y el juego de azar puede rastrearse en múltiples culturas, pero este vínculo se expresa también en otras esferas como la guerra y la adivinación, tal como lo expresa al observar los vínculos entre el juego y el derecho. Cito a Huizinga: la palabra del Dios habla por el resultado de la prueba de fuerza o de la lucha por las armas del mismo modo que por los dados. El resultado del juego de azar es ya por sí una decisión sagrada. La conexión, fin de la cita. La conexión entre el azar y la expresión de la voluntad divina, que ya puede encontrarse en el pensamiento griego, se incorpora en el espacio de juego en el que lo festivo
lo festivo, lo sagrado y el... se incorpora en el espacio del juego en el que el espacio festivo o el ámbito de lo sagrado y el culto para dirimir aquello que el juicio de los hombres no puede determinar de un modo inquebrantable. Ejemplo de esto puede constituir sin duda como el juicio por combate, pero también la batalla campal en el marco de una guerra sucesoria o las prácticas mánticas que recurren mediante el procedimiento al juego ritual a la divinidad para ampliar la visión mundana del hombre. Bien, este vínculo latente que observa Huizinga entre las formas de creación cultural y lo lúdico va a precipitarse respecto de la dinámica de lo social en las sociedades occidentales en una de sus tesis más conocidas, que es la idea de que a partir del siglo XVIII el elemento lúdico decae en las sociedades occidentales, ¿no? El elemento lúdico, la actitud lúdica que constituía la dimensión originaria de las formas culturales, a partir de la modernidad, en Occidente, va a ir cediendo su lugar a otra matriz que va a estar marcada fundamentalmente por el interés. El interés y fundamentalmente por un concepto que nos va a resultar particularmente relevante en el curso de esta exposición, que es el polo opuesto al juego, que es el trabajo, ¿no? Para Huizinga, bueno, una de las cosas que afirma Nomo Ludens que es interesante es la idea de que ninguna sociedad se toma a sí misma tan en serio, ni toma la preservación y conservación y obtención de sus medios materiales tan en serio como las sociedades occidentales a partir del siglo XVIII. A partir de los siglos XVIII y XIX, Huizinga va a afirmar, Europa se viste la ropa de trabajo y el juego, como instancia, empieza a participar de un fenómeno que él va a denominar como puerilidad. La puerilidad no tiene que ver con el ser absorbido por las prácticas de juego o las prácticas rituales, sino todo lo contrario. El pueril es aquel que finge que juega, que realiza de manera ritualizada y vacía de sentido determinadas prácticas, pero que ya no es afectado, no es incorporado al marco de sentido que esas prácticas le ofrecen. Y en ese sentido, el juego para Huizinga va a tornarse cada vez más estéril para la cultura, en tanto que participa de esta forma pueril. El vínculo inicial entre la poesía y la libertad imaginaria del juego asume formas serias al tornarse en literatura sagrada, pero esta seriedad no restaba carácter lúdico al ritual y al juego cúltico, mientras que la asimilación del juego al trabajo y a otras esferas de la vida práctica tornan las prácticas lúdicas una esfera cada vez más estéril para la cultura. Esto puede observarse también en las censuras que se han realizado al juego, las objeciones que se han realizado al juego como práctica, que durante la mayor parte de la Edad Media estaban orientadas a la inmoralidad del juego o al hecho de que el juego orientara a los hombres a prácticas mundanas y los alejara de otras prácticas más importantes como la conservación de su alma o el estudio, la formación. El juego aparecía como un elemento, bueno, también siempre vinculado a la apuesta, a la blasfemia, vinculado a diferentes prácticas que lo alejaban de la vida moral, y sin embargo en la modernidad, a partir del siglo XVIII, las objeciones que se presentan al juego fundamentalmente van a estar orientadas al hecho de que el juego, en tanto pasatiempo, es un gasto innecesario de tiempo. El juego aparece como un gastar recursos, gastar tiempo, gastar energía en algo completamente inútil, es decir, en algo que no produce, en algo que ni resguarda, ni produce, ni conserva los medios materiales de existencia y por ende aparece como un desvío, como un estorbo, como algo que debe ser evitado. Es entonces el trabajo como noción secular que apunta a la consideración sobre las condiciones materiales de existencia, aquella esfera que termina por desdibujar el vínculo estrecho que la dimensión lúdica de las sociedades arcaicas establece entre el ritual, las festividades y el desenvolvimiento del mundo de la cultura. Vamos a pasar la diapositiva. Y vamos a abordar el segundo, me perdí un poco acá, el segundo marco conceptual de esta exposición, que es el pensamiento de Georges Bataille. La reflexión de Georges Bataille sobre el juego puede rastrearse en diferentes textos, pero fundamentalmente hay un texto en el que se trabaja de manera pormenorizada, que es un texto titulado «Estamos aquí para jugar o para ser serios».
Lo interesante del planteo de Bataille es que, si bien mantiene un paralelo y una afinidad con el pensamiento de Huizinga, esta oposición entre juego y trabajo va a ser el eje central para el enfoque del juego de Bataille, pero no lo va a pensar tanto como un momento de la historia en el cual el trabajo se opone al juego, sino que va a pensar esta tensión como algo constitutivo del juego. El polo opuesto del juego va a ser siempre el trabajo, en la medida que Bataille va a interpretar al juego como aquel gesto mediante el cual el hombre desatiende los medios materiales y realiza lo que él va a llamar la acción soberana, ¿no? La acción soberana es la acción en la cual yo puedo establecer una práctica o afrontar un riesgo desatendiendo completamente los medios materiales que aseguran mi conservación, al punto que va a decir que la acción soberana se identifica de manera prioritaria en aquellas instancias en las cuales yo arriesgo innecesariamente mi vida, cuando yo pongo mi vida en juego. Esto va a permitir a Bataille establecer una serie de oposiciones. Podemos pensar la oposición entre juego y trabajo, pero en términos generales entre juego y la utilidad. Podemos pensar la oposición entre lo sagrado y lo profano, en la medida que mi acción soberana me permite considerarme como perteneciente a un orden trascendente, en tanto que yo deje de lado lo mundano y deje de lado lo material y el interés, frente a lo profano, que sería el trabajo y la subordinación a la conservación de los medios de existencia. La acción soberana se opone a la conservación. Y finalmente vamos a ver la oposición también entre libertad y necesidad y juego mayor y juego menor. Paradójicamente, el espacio que Bataille va a identificar como propiamente soberano y conectado con lo sagrado en las sociedades actuales va a estar vinculado a la batalla y a la guerra, en tanto que en tanto prácticas siguen conformando un derroche, siguen conformando un gasto oneroso de recursos materiales, en el cual se pone en riesgo la vida, en el cual se pone, de hecho, más que en riesgo la vida de los ciudadanos, y que no responde siempre al cálculo o al interés. En la medida que la guerra participe nuevamente del cálculo del interés y de la maximización de costos y beneficios, la guerra también dejará de ser el espacio de lo sagrado para convertirse, para subordinarse finalmente también al trabajo. Al igual que la danza o la festividad, la batalla impone nuevas normas y habilita acciones que fuera de su entorno serían consideradas aberrantes o inadecuadas. Pero la afinidad conceptual entre la danza, la festividad y la batalla se amplía en el pensamiento de Bataille al considerar el carácter lúdico de estas esferas en otros ámbitos como la apuesta desmedida, el sacrificio, la acción temeraria y en general aquellas instancias en las que los hombres efectúan acciones que trascienden el cálculo y el riesgo de lo material y ponen en riesgo o ponen su vida en juego. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, una cita que me gustaría recuperar. Cito a Bataille, el texto estamos aquí para jugar o para ser serios. El juego, el hecho de burlarse de los mayores bienes, es la manera soberana de sobresalir, que no tiene otro fin que la indiferencia ante cualquier fin, que no es sino la ocasión para dar pruebas de un alma que está por encima de las preocupaciones y de la utilidad, mediante destrucciones o dones espléndidos. Es decir, el juego es la acción soberana en tanto que se permite el jugador trascender toda la limitación vinculada a su interés y vinculada a su conservación. El consumo de energía que comporta el juego va a asumir en Bataille, se va a asumir como una variable central frente a la concepción de Huizinga, que sí advertía que el juego eventualmente podía estar sujeto a ciertas crueldades y que también era un consumo de energía que no atendía al interés, pero en el caso de Bataille, la conciencia respecto a este consumo de recursos y consumo de energías va a ser mucho mayor al punto de identificar al juego, fundamentalmente a la acción lúdica, con el poner en riesgo de manera innecesaria, no quizás de manera desventajosa, ¿no? La apuesta ruinosa, por ejemplo, bueno, uno podría ganar mediante una apuesta temeraria, pero se está poniendo en riesgo la preservación, digamos, de una manera innecesaria.
La acción soberana en la que el jugador arriesga, regala o destruye los recursos materiales y en particular su propia vida también va a estar identificada con una práctica a la que Huizinga también había prestado mucha atención, que es el potlatch, que tiene que ver con la competencia en la destrucción de los propios bienes o la competencia a partir de entregar regalos cada vez mayores que nos lleven, digamos, de alguna manera a una actitud un tanto pródiga, ¿no? En la cual ya el regalo es tan grande que yo dilapido mis recursos al otorgarle un don espléndido a otra persona con la que estoy compitiendo en esa competencia a partir de regalos. El polo opuesto al juego, el trabajo y su constante resguardo y preocupación por el bienestar y la seguridad no permite la expresión de la libertad y soberanía que el juego reabre al poner en riesgo desinteresadamente lo propio. Esto aparece expresado, yo quería recuperar una pequeña cita, un diálogo de un cuento de Alexander Pushkin, que se llama La Dama de Picas, que es un cuento más o menos conocido, en el que Pushkin pone en boca de su personaje Herman, que es el personaje principal del cuento, que es un hombre joven que asiste a casas de juego, observa a las personas jugar, pero nunca juega, solamente los ve jugar, y cuando le es consultado por qué no decide apostar, él va a decir, el juego me interesa mucho, pero no puedo permitirme sacrificar lo esencial con la esperanza de conseguir lo superfluo. Esta actitud de optar por preservar el patrimonio en vez de arriesgarlo para obtener lo superfluo, lo supernumerario, o aquello que sería como una extra abundancia, para Bataille se va a identificar con una actitud que se subordina, en la que el hombre se subordina al trabajo y a la búsqueda del bienestar, y no accede de esta manera a considerarse a sí mismo como perteneciente a un ámbito trascendente en el cual puede realizar acciones soberanas que se desentiendan del mundo material. Voy a hacer una pequeña cita de Bataille, también perteneciente al mismo ensayo, en la que afirma que trabajar es siempre confesar que la servidumbre, la subordinación y el dolor son preferibles a la muerte, y que el juego deberá cesar desde el mismo instante en el que la vida se sienta amenazada. De alguna manera, Bataille va a poner mucho énfasis en la necesidad del hombre de poder trascender las limitaciones que le ofrece el mundo material mediante la puesta en riesgo de su patrimonio y de su patrimonio y de su propia integridad física, digamos, ¿no? En este sentido, el juego constituye una apertura a la trascendencia, en tanto que libera al jugador que asume el deseo ingenuo de enfrentar la muerte de la pesadez de la subsistencia y del mundo material. Bien, al igual que Huizinga se ve obligado a identificar ciertas prácticas que son evidentemente lúdicas como pueriles, en tanto que es evidente que a partir del siglo XVIII, del siglo XIX y también a lo largo del siglo XX sigan habiendo prácticas de juego, pero él quiere demostrar su tesis de que hay un decaimiento del espíritu lúdico, también Bataille se va a ver forzado a hacer una distinción entre las prácticas propiamente lúdicas y prácticas de juego que sí participan de formas banales de entretenimiento que no tienen ningún vínculo con la trascendencia ni con la acción soberana. En ese sentido, Bataille va a hacer una distinción que va a ser la distinción entre juego mayor y juego menor. Yo puse algunos ejemplos que podrían pensarse como juego mayor y juego menor. El oficio del torero, en tanto que efectivamente ponga en riesgo su vida, el globo de la muerte, los voladores. Y del otro lado podemos pensar juegos de mesa, el golf, deportes, que se juegan de manera recreativa. Sí vale decir que tanto el backgammon como los naipes pueden ser juegos que se jueguen por apuestas. De hecho, originalmente lo eran. Y en tanto que son juegos de apuestas, juegos de azar, en los que se puede apostar, sí podrían participar de alguna forma de juego mayor si es que uno apostara de manera temeraria, digamos, ¿no? Si uno apostara de manera temeraria, Bataille de alguna manera estaría de acuerdo en decir que jugando los naipes yo estoy de todas formas cometiendo alguna acción soberana. Ahora bien, frente a esta acción soberana y frente a esta posibilidad de los hombres de eclipsar su atención al interés en pos de liberarse de ella y asumir riesgos, el juego profano o el juego menor
será una subordinación del hombre a prácticas que tienen que ver siempre con aquello que la tradición puso como lugar para el juego. Es decir, pensar al juego como un descanso, como un entretenimiento, como un descanso de la mente. Esto puede rastrearse incluso hasta el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, al hacer referencia en la Ética Nicomaquea a la diversión, él va a decir, bueno, así como el cuerpo necesita descansar, a veces la mente necesita entretenerse, y en tal sentido, el fin de la diversión y el fin del descanso siempre es el trabajo, ¿no? En el juego menor encontramos pasatiempos, entretenimientos, recreaciones, que solo, digamos, de alguna manera se encuentran bajo el manto de lo que sería la limitación o la subordinación del hombre al trabajo. El jugador, por el contrario, que asume las formas del juego mayor, en su acción soberana, se encuentra inmerso en el campo de lo sagrado, al punto que no solo es sujeto del juego, sino que es superado por este y vuelto objeto del juego. En su apertura a la trascendencia, el jugador termina por ingresar en una lógica y en una dinámica que lo exceden y en la que se encuentra inmerso. El juego, la festividad y la guerra se degradan, sin embargo, al caer bajo el influjo del cálculo y el interés. Y así también se degrada para Bataille el pensamiento y la filosofía, si es que solamente sirven a la búsqueda del bienestar. En la medida que el pensamiento se somete a la búsqueda del bienestar, se subordina y se degrada, en tanto que solo forma parte del trabajo y solo tiene que ver con la vida profana o la vida mundana. En sus palabras, estos juegos menores, esos golf y ese turismo en grupo, esas literaturas reblandecidas y esas filosofías exagües son la medida de una inmensa abdicación, el reflejo de una triste humanidad que prefiere el trabajo antes que la muerte. La oposición, fin de la cita, la oposición entre juego y trabajo, en este sentido, y más en general entre el juego y su contacto con lo trascendente y la mera utilidad mundana, aparece en el pensamiento de Fink de una manera en particular. Consulto a Carla cómo estaría con el tiempo, si ya tendría que redondear o más o menos, no sé si está Carla por ahí o alguien de la organización. Sí, como gustes, Emiliano, todavía podemos unos 10 minutos más. Bien, no quisiera iniciar algo que luego no, no se pueda terminar. Quizás se pueda redondear un poco en estas dos comprensiones del juego que son altamente solidarias entre sí. Por un lado, el enfoque de Huizinga, que piensa el juego como la instancia originaria en la que se crean las formas culturales y que piensa el decaimiento del elemento lúdico en la cultura a partir de la emergencia en el siglo XVIII de una actitud pueril y de la emergencia del interés y del cálculo como aquellos elementos que van a ordenar digamos, el desarrollo de las prácticas sociales, y en diálogo con esta idea de Fink de que el polo opuesto al juego es el trabajo y que en la tensión entre el juego y el trabajo podemos observar esa tensión más primigenia entre lo profano y lo sagrado, en tanto que la liberación por parte del hombre del influjo de la búsqueda del bienestar va a permitirle acceder a una consideración de sí mismo como perteneciente a un orden trascendente, en la que pueda realizar acciones, aunque comporten arriesgar su vida, arriesgar su patrimonio, arriesgar su estatus, arriesgar su prestigio. En definitiva, en la medida que se permita a sí mismo arriesgar aquello que asegura o resguarda de alguna manera su forma de vida, su búsqueda del bienestar. En tal sentido, sí preferiría dejar quizás un poco de espacio para alguna consulta o intervención, así que saltaría un poco la tercera parte de la conferencia, pero sí me gustaría comentar que, bueno, en el caso de Eugene Fink, podemos encontrar un marco conceptual en el que el abordaje del juego no va a establecer una oposición entre un juego menor y un juego mayor, o entre un juego desarrollado de manera pueril y un juego desarrollado de una manera eminentemente lúdica o creativa, sino que el abordaje que propone Fink tiende a pensar al juego a partir de un enfoque óntico, fenoménico,
y a partir de un enfoque ontológico, metafísico. Y que esa diferenciación que va a establecer Fink entre el abordaje ontológico y el abordaje fenoménico del juego es transversal a todas estas formas de juego, ¿no? Sería transversal al globo de la muerte o a jugar al backgammon, digamos, ¿no? En la medida que lo que le interesa a Fink es que precisamente el juego permite al hombre extraerse a sí mismo de la búsqueda del bienestar y constituir un espacio simbólico que él va a ordenar bajo la categoría de la apariencia ontológica, en el que existen fines inmanentes, es decir, el hombre siempre subordinado en la búsqueda de su bienestar, el hombre que participa de una forma de futurismo continuo en el que busca su felicidad, puede encontrar en el juego lo que él va a llamar una recuperación del presente, ¿no? Él va a decir, incluso llega a decir textualmente, el juego nos regala el presente, ¿no? Y en esa recuperación del presente es que Fink va a encontrar la posibilidad del hombre de abrirse a la comprensión simbólica de lo trascendente, pero no quisiera hacer más larga esta exposición de lo larga que ya fue. La había pensado para 25 minutos, creo que ya he excedido ese tiempo por mucho. Así que si les parece, dejaría espacio para la realización de preguntas. Claudia Filmina, por supuesto, no podría faltar. Muchas gracias a todos y nada, abro espacio si quieren para preguntas. Muchísimas gracias, Emiliano, por tu conferencia. Muy interesantes todas las reflexiones que has planteado y sobre todo este recorrido conceptual a través de la mirada de múltiples autores que coinciden en señalar cómo las prácticas lúdicas han estado presentes a lo largo de la historia humana y que de cierta manera constituyen estos espacios superpuestos que de cierta manera recortan o suspenden el hábito de la vida y los sustraen para colocarlos en otra dimensión existencial. Nuestras estudiantes en su mayoría son del área de pedagogía en este momento. Me gustaría ver la posibilidad que nos plantees cuál es tu perspectiva actual sobre este vínculo indisoluble entre las prácticas del juego y los procesos de aprendizaje, sobre todo en lo que concierne a los videojuegos. Bien, bueno, en verdad, y yendo un poco en paralelo o incluso en dirección contraria conceptualmente, probablemente a la propuesta de Huizinga, a la de Bataille y también a la de Fink, desde las ciencias de la educación hay un enorme interés en la actualidad respecto del potencial educativo el potencial educativo de las prácticas lúdicas y del diseño específico de juegos educativos, ya sea a partir de videojuegos, juegos de mesa o prácticas de juegos simplemente. Yo creo que comporta ciertos riesgos. Sí comparto la idea que se podría establecer casi de manera, digamos, objetivamente fiel al pensamiento de Huizinga, de que en el mismo momento en el que uno le otorga una finalidad externa a la práctica de juego, el juego como tal se diluye. No obstante, el resultante de esa disolución sigue siendo una práctica eminentemente ludificada y que puede tener un valor como herramienta didáctica. Y el negarle el estatuto de juego puro no le niega en ningún sentido pertinencia o relevancia como herramienta didáctica para el ámbito educativo, digamos, ¿no? Es una forma de purismo. Muchas veces cuando se habla de, no solamente de la gamificación en el ámbito educativo, sino la gamificación en el ámbito del trabajo, surge como una especie de purismo de decir, no, si hay una finalidad, entonces por esencia esto no es juego. Yo suscribiría plenamente a esta idea y no obstante creo que sin considerar como juego puro a un juego educativo, no deja de ser una instancia de aprendizaje que puede tener algún grado de performatividad y eficiencia al momento de transmitir determinados saberes. Luego la discusión técnica respecto del valor didáctico que pueda tener el juego, bueno, por un lado es indiscutible, los nenes juegan y en su juego también aprenden a hacer cosas y se preparan para la vida futura,
Esto es destacado por cualquier autor que aborde el juego desde cualquier marco, digamos, esto lo señala Huizinga, lo señala también Eugene Fink en el Oasis de la Felicidad, habla de la relevancia del juego como preparación para la vida futura. No obstante, bueno, sí advertí, y se puede advertir que se está subordinando el juego a una práctica que le es completamente exterior, ¿no? En tanto que toda propedéutica en principio apunta hacia un exterior, apunta hacia fines que exceden el marco en el que se proponen las actividades. Yo creo, pensando sí técnicamente en el potencial del juego como recurso educativo y dejando completamente de lado la discusión respecto a de qué juego puro y qué no lo es, yo creo que el juego es una herramienta interesante para el ejercicio de habilidades, para la transmisión de conocimientos y para la generación de experiencias que puedan tener un contenido educativo o reflexivo. Pero dentro de esas tres dimensiones, que puede ser el ejercicio de habilidades, la incorporación de conocimientos, de contenidos o la generación de experiencias, yo creo que para la incorporación de contenidos en general y al momento el juego tiene una economía un poco deficitaria, en tanto que desarrollar juegos y aprender a jugarlos requiere todo un ejercicio previo, digamos, tiene un costo para desarrollar la práctica que es superado casi por la enciclopedia, digamos, ¿no? Es superado por un documental, es superado por la clase directa. Vamos, para la transmisión de contenidos, en general el juego me parece un formato económicamente no del todo practicable, pero hay buenos juegos educativos, ¿no? Asumido el riesgo, asumido el costo, existen buenos juegos educativos. En cuanto al desarrollo de habilidades, sí encuentro el juego y sobre todo el videojuego como un recurso con un enorme potencial educativo. Pienso en videojuegos con interfaces muy, muy sencillas. Por ejemplo, hay un videojuego que uno escucha una nota y escucha otra nota y uno simplemente tiene que determinar si es la quinta nota de la escala, la segunda o la tercera. Y es un ejercicio para desarrollar el oído musical. Bueno, eventualmente, como videojuego, tiene la posibilidad que ofrece todo videojuego, que es la disponibilidad plena. Uno puede estar haciendo eso a las 3 de la mañana, un jueves, uno puede estar haciendo eso en cualquier momento, uno lo puede estar haciendo incluso mientras viaja en el colectivo con auriculares, y sí me parece que para el desarrollo de habilidades, el videojuego, sobre todo en su posibilidad de iteración continua, me parece que sí tiene un enorme potencial, y creo que efectivamente para el desarrollo de experiencias, para generar experiencias educativas y experiencias reflexivas, sí es donde el juego como instrumento, como dispositivo, muestra su mayor potencial. Sí es donde podemos decir que el juego ofrece herramientas específicas que no ofrece el documental, que no ofrece la clase, que no ofrece la literatura, ¿no? En tanto que permite generar espacios de prueba y error donde el jugador inmerso en el rol de su personaje se vea en la situación de tomar decisiones y atender a distintas variables que superan ampliamente lo que puede ser un proceso como la identificación al leer literatura o la identificación al ver teatro o al ver cine. Lo que no significa que el juego y el videojuego en su estado actual estén desarrollados al nivel que sí lo están el cine, el teatro y la literatura, y por ende no estoy diciendo con esto que el videojuego supere ampliamente al cine y a la literatura. Creo que en su desarrollo actual el cine sigue superando el videojuego y la literatura también, pero sí que veo un potencial en el juego para el desarrollo de lo que Manovich va a llamar las experiencias prediseñadas, que tienen que ver precisamente con, bueno, poner al individuo en el rol de tomar determinadas decisiones y atender a las variables y las consecuencias que esas decisiones pueden tomar, me parece que pueden contemplar o comportar. Me parece que en ese sentido el videojuego sí tiene un enorme potencial educativo y un enorme potencial formativo y reflexivo. Pero, repito, toda esta discusión se desarrolla en un enorme paralelo a la distinción y la oposición entre el juego y el trabajo o el vínculo entre lo sagrado y el juego, ¿no? Ya nos estamos alejando completamente, pero sí me parece una dimensión atendible
porque la gamificación sí se está discutiendo tanto en el plano educativo como en el ámbito productivo. Y en ese sentido creo que coincido con la tesis de una autora argentina de la década del 90 fundamentalmente, aunque su tesis doctoral es de la década del 80, que se llama Graciela Yeynes, que publicó un libro que tuvo cierto impacto, que se llama Juegos Inocentes y Juegos Inocentes y Juegos, no recuerdo la segunda palabra, creo que era crueles, perversos o algo por el estilo, en la que ella plantea que parte de la crisis cultural que se presenta en la década del 90 y a partir del neoliberalismo, tiene que ver justamente con no distinguir el espacio de juego del espacio habitual, ¿no? Ella dice que es fundamental que uno distinga cuándo está jugando de cuándo simplemente está actuando en la vida diaria, y que el neoliberalismo de alguna manera ha desdibujado esos límites y que eso contribuye a la crisis de sentido que atraviesan las sociedades actuales. En tal sentido, creo que me parece interesante ludificar prácticas educativas, pero no ludificar la educación en un sentido global, que creo que no contribuye a lo que uno pretende de una actividad formativa, que es capacitar a las personas para desenvolverse en diferentes espacios institucionales con diferentes códigos. Creo que la ludificación tiende a, si se hace de manera demasiado abierta, tiende a disolver los límites entre los contextos institucionales. Muy bien, muchas gracias, Emiliano. La estudiante Yasmín Limón Pelayo pregunta que si usted considera que un alumno puede aprender más a través del juego que con la parte teórica. Es decir, que el juego ayude a estimular más las áreas o el aprendizaje del estudiante. Me parece que se relaciona un poco con lo que ya nos comentaste. Sí, efectivamente, yo creo que si nos remitimos a la incorporación de contenidos, es cierto que jugar a Age of Empires me va a enseñar historia antigua, mal, pero me la va a enseñar, digamos, ¿no? Con grandes lagunas y con muchas licencias, pero algo de historia medieval puedo yo aprender jugando el Age of Empires 2. Luego, producir el Age of Empires y aprender a jugar al Age of Empires tienen un costo amplio, y en el tiempo que yo aprendo a jugar al Age of Empires, yo también podría aprender mucha historia, si es solamente por la transmisión de contenido. Pienso en otros juegos como los wargames de mesa, por ejemplo, que sí es verdad que uno aprende mucho sobre la Guerra Fría jugando un juego de un wargame sobre la Guerra Fría, pero en el tiempo que yo aprendo a jugar a ese juego y en el tiempo que yo desarrollo una o dos partidas, yo podría aprender muchísimo más sobre la Guerra Fría. O sea, como dispositivo para transmisión de contenidos, yo todavía al juego lo encuentro un tanto deficitario. No obstante, para aprender a reproducir patrones de percusión, para aprender los juegos, por ejemplo, de coaching deportivo, digamos, hay muchas instancias vinculadas a la adquisición de habilidades en las que yo encuentro que el juego sí tiene un potencial más grande, pero no opondría la adquisición de conocimientos con el juego frente a lo teórico, porque probablemente en lo teórico es donde el juego tenga mayores dificultades. Yo creo que es una buena herramienta de reflexión y es una muy buena herramienta para la adquisición de habilidades por lo mecánico e iterativo del juego. No así tanto para la transmisión de contenidos, aunque de hecho transmite contenidos, genera discursos y tiene un efecto performático respecto de nuestra concepción ideológica e incluso moral de determinados fenómenos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues creo que ya no hay preguntas. Nadie escribió ya nada por aquí. Bueno, pues no nos queda más que agradecerte por tan interesante conferencia. Y pues la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California otorga el siguiente certificado al doctor Emiliano Aldejani por impartir la conferencia El juego y lo sagrado, miradas contrapuestas de significado antropológico del juego y del ritual, el día 16 de mayo a las 10 de la mañana, hora Tijuana. Firma nuestra directora, la doctora María de Jesús Montoya Robles. En estos días te haremos llegar electrónicamente tu certificado y agradecemos nuevamente tu valiosa
aportación el día de hoy para nuestra comunidad estudiantil. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por haberme convocado y espero que se desarrollen las actividades presenciales de la mejor manera posible a lo largo de toda la jornada. Un saludo a todos. Muchas gracias. Buen día.